Muy buenas, queridos lectores y lectoras. El día de hoy hablaremos de este libro, Las venas abiertas de América Latina. Un libro que muchos llaman la Biblia latinoamericana y otros simplemente llaman un libro comunista flojo. Este libro fue escrito en el año de 1971. Eduardo Galeano lo escribió luego de 90 noches plagadas de cafeína, como él mismo lo dijo. Y tengamos en cuenta que para esta época en América Latina ya habían varias dictaduras. Y como este libro tiene fuertes tintes comunistas, pues obviamente lo prohibieron en varios países. Pero pues como todo buen libro, empezó a ir de mano a mano muy clandestinamente y se empezó a hacer muy famoso en todo el continente. Alguna vez leí que si un libro tiene la portada y las páginas muy gastadas, es un buen indicio, porque eso quiere decir que el libro pasó entre muchas manos y eso quiere decir que el libro tiene buena acogida. Bueno, generalmente yo suelo hacer un resumen histórico para poder contextualizarnos en los libros, pero con este libro pasa todo lo contrario, puesto que este libro en sí es un resumen histórico. Entonces el libro será el que nos contextualizará a nosotros. Pero bueno, ya empezando a hablar del libro, este libro arranca con una introducción furiosa que deja entender que Eduardo Galeano va con toda, que no se va a poner con miramientos y que va a exponer todas las penurias por las que hemos pasado desde la colonia. Entonces el libro arranca desde ahí y nos relata cómo fue la llegada de los españoles y los portugueses y cómo muchos de nuestros cándidos indígenas pensaron que habían llegado los dioses con muchas bendiciones, pero pues todos sabemos que no fue así. Esos manes llegaron con un montón de enfermedades: tracoma, tifus, lepra, fiebre amarilla e incluso caries. Y obviamente también trajeron su religión, el catolicismo, que sería la excusa perfecta para ingresar a todo el continente con el permiso del Papa Alejandro VI, porque pues obviamente había que cumplir con el deber cristiano de evangelizar a todas estas almas en pena. Obvio. Y pues obviamente también trajeron muchas ganas de oro y plata. Y con todos estos elementos se gestó un genocidio tremendo, donde Galeano nos cuenta cómo fueron esclavizados millones de indígenas en las minas y en los cultivos. ¿Y qué pasó cuando se acabaron los indígenas? Pues toma, importamos esclavos desde África. Se los compramos a Holanda e Inglaterra. Es aquí donde Galeano empieza a hablarnos de varios recursos y minerales que fueron explotados en América, iniciando principalmente por la plata. Y más específicamente empieza a hablarnos de Potosí, quien gracias a la cantidad de plata que había en una montaña, se convirtió en la colonia más lujosa de toda Latinoamérica. Y en las alturas de los Andes, en Sudamérica, un descubrimiento daría comienzo a una nueva era en la historia de la humanidad. Potosí, una montaña hecha de plata. Sacaron tanta plata de esa colonia que muchos historiadores afirmaron que se podía construir un puente de plata desde Bolivia hasta España. Aún así los tipos exageraron un montón con esa afirmación, pero pues la verdad que sí fue un montonazo de plata. Todo este tipo de afirmaciones y argumentos que expone Galeano, él los tiene debidamente referenciados. El libro tiene 15 páginas de citas, lo cual da a entender que Galeano leyó muchísimo para poder escribir este libro. Aún así les spoileo un poquito que después de muchos años Galeano se arrepintió de muchas cosas que le escribió en el libro, pero pues esto se los explico mejor al final del video, así que quédense hasta el final. Después de que termina el tema de la plata, Galeano se centra en el oro y se va específicamente a la ciudad de Ouro Preto, en la provincia o en la región de Minas Gerais, en Brasil, la cual se llegó a conocer como la Potosí de oro. Esa región llegó a tener un comercio de esclavos brutal, que llegó a los 10 millones y casi ninguno vivía más de 7 años debido a las pésimas condiciones de vida que tenían. Cuando Galeano habla de estas dos colonias, de Potosí y de Ouro Preto, él empieza a explicarnos que en esas colonias, debido a tanta riqueza, empezaron a importar muchas cosas innecesarias y las colonias se abandonaron al lujo y a la concupiscencia. El asunto es que una vez que se acababa todo el mineral de estas colonias, pues todo el mundo se iba y las ciudades quedaban supremamente desoladas, pobres y explotadas, que es más o menos la realidad que se vive en estas dos ciudades y en otras muchas colonias hoy en día. Y de acuerdo a las investigaciones de Galeano, casi toda la plata y el oro que llegaba a España y a Portugal también se gastó irresponsablemente. O sea, empezaron a importar un montón de vajillas chinas, alfombras persas,
O sea, todo lo que se les ocurriera de otros países, pero sobre todo de Inglaterra. Y pues esto obviamente afectó gravemente las economías internas tanto de Portugal como de España, porque si prefieres comprarle a gente de otros países en lugar de invertir el dinero en tus agricultores y tus artesanos, pues mandas al carajo la economía, así de simple, economía básica. Y pues en el momento en que se te acabe el oro, ya no vas a poder comprar nada de afuera, entonces te va a tocar remitirte a la producción interna. Pero como tu producción interna está horrible, pues entonces va a haber escasez. Y si a esa escasez le sumamos un montón de bocas de todas tus colonias que no producen nada más aparte de oro y plata, entonces generas inflación. Todo esto básicamente para decirnos que más o menos por 1700 el imperio español y el portugués ya estaban en la mala. O sea que básicamente todo mal con nuestra plática, muchachos. Lo que me dejó entender más o menos un poquito el libro es que es esa señora quien tiene nuestra plata. Y así mismo como Galeano nos habló de estos dos minerales, también nos habla del oro blanco, la caña de azúcar, y cómo muchos países fueron explotados para extraer este famoso oro blanco. Pero no solo fue por el oro blanco, también fue por caucho, cacao, algodón, café, bananas y otras cositas más que se daban en nuestras fructíferas tierras. Y toda esta serie de cultivos empezaron a traer muchísimos problemas, como la deforestación, el monocultivo, los salarios mal pagos, la dictadura de la cotización internacional, la venta de grandes latifundios a empresas extranjeras, sobornos a dirigentes de países para ganar jugosas concesiones por petróleo, cobre o hierro. También explica al final de todo ese proceso económico, los que más se quedan con la ganancia son los vendedores y los distribuidores, y los productores somos los que más perdemos de ese proceso. Y si les interesa leer literatura, o sea, novelas que hablen de estos temas, en la descripción del video les dejo varias recomendaciones, tanto mías como de Galeano. Galeano va avanzando en la historia y explica cómo el exagerado crecimiento de estas superpotencias hacía que estas tuvieran que buscar la materia prima en los países que la producieran. Y usaron varias estrategias sucias que nos llevaron a varias guerras en el continente, como la Guerra del Pacífico, donde Perú, Chile y Bolivia se dieron re duro por unas tierras que tenían salitre, el cual los británicos andaban pagando y comprando súper bien porque lo necesitaban para fertilizar tierras. Y el caso es que muchos años después los británicos ya no necesitaban ese salitre, entonces la guerra básicamente no sirvió para nada y Bolivia perdió el mar. También habla de la Guerra del Chaco, donde Bolivia y Paraguay se dieron re duro por unas tierras que supuestamente tenían petróleo. Y por último habla de la Guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra donde Brasil, Argentina y Uruguay le dieron re duro a Paraguay hasta el punto tal de casi acabar con el 80% de su población masculina. Algunos dicen que incluso es más. Y se dice que esta guerra fue instigada por los británicos. Galeano sigue avanzando en el libro y en la última parte hace una fuerte crítica al imperialismo estadounidense y cómo este se vale de varios organismos como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial para hacer préstamos descarados y pésimos asesoramientos para garantizar el control sobre varios países y velar por sus intereses. En esta parte del libro ya Galeano se pone más denso a hablar de economía. Pero bueno, ya para finalizar les puedo decir que realmente me pareció un gran libro. Y ojo que yo no soy comunista, O sea, es un abrebocas excelente si quieres aprender mucho de historia latinoamericana y también economía latinoamericana. Fue un libro escrito en una época donde el comunismo ya estaba tomando mucha fuerza y en muchas partes del mundo se lo veía con esperanza. Por ende entiendo por qué el autor escribió muchas cosas que tal vez hoy en día yo no comparto y muchas personas ya no comparten. Y eso me lleva a contarles que en el año 2014 en Brasil Galeano afirmó que él no sería capaz de volver a leer su libro hoy en día porque en esas épocas él no tenía el conocimiento suficiente de política y economía, entonces básicamente él no lo soportaría. Ese renegamiento de Galeano hacia su obra trajo muchas polémicas, muchos se desilusionaron y para otros fue la confirmación de un libro que era malo. El caso es que para mí sigue siendo un librazo, aprendí muchísimo con él. Claro está que siempre todo lo que se lea en las novelas debe ser corroborado con otras fuentes, artículos, estudios, etc. Y bueno, y como dato extra, les cuento que este año se publicó un libro que se llama Oro, Petróleo y Aguacates, las nuevas venas abiertas de América Latina, que es un libro que básicamente sigue un poquito las huellas de lo que fue este libro de Galeano. Eso se los cuento por si les da curiosidad y tal vez hasta yo algún día me anime a leerlo. Bueno, lectores, hasta aquí el video de hoy. Porfa, suscríbanse, denle like, activen la campanita y todas esas cositas. No se olviden de ser felices, de siempre leer
por favor, quedarse en sus casas, que esta cosa ya se puso densa. Así que bueno, chau, chau.